Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, saludos a todos. No sé si me están escuchando, me indican si me están escuchando bien, porque no estoy muy seguro, pero, ok, Elizabeth, Emanuel, Roxinés, cualquiera que me diga Buenas tardes, si sí, me sí, están yo Sí, escuchando, sí. escucho. no escucho nada. Yo Sí, sí lo podemos escuchar. escucho. ¿Se escucha? Sí, Bueno, vamos a suponer que sí se escucha. Ok, vamos a hacer este encuentro para hacer un pareo general de lo que sería la actividad que tienen que entregar ahora, este domingo, el domingo, el lunes, algo así. Em, Porque he visto que no tienen, no hay mayores dudas, no hay complicaciones en esta actividad. Entonces vamos a tratar de hacerlo todo en un solo video. Fíjense, ustedes, yo les coloqué, ok, gracias Elizabeth. Yo les coloqué en la plataforma y en el Telegram, le coloqué un video del semestre pasado. La actividad es prácticamente la misma, o sea, no tengo por qué cambiar la actividad como tal. Lo que cambio normalmente es el problema a resolver. El problema a resolver el semestre pasado era de 20-20, como les puse en el gráfico, que parecía 20 de huella y 20 de contrahuella. Este semestre es de 20 y 22 y la velocidad inicial varía. Por lo tanto, el resultado es totalmente diferente al del semestre pasado. Pero el procedimiento práctico en sí es el mismo. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a demostrar que la curva que se genera cuando se lanza horizontalmente un objeto, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que lo van a, eso es lo que van a demostrar. Entonces, fíjense, en la primera parte, que es la parte teórica, ustedes en esta curva que están aquí, van a colocar, como les dice, cada uno de los parámetros que la definen. ¿Cómo sé yo cuáles son los parámetros que la definen? Resulta que si yo me retrotraigo un poquito a física 1, yo sé que Y es igual a B sub 0T más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y también sé que B final es igual a B inicial. Entonces, no, que beta, yo no me acuerdo de los, ¿cómo se llama esto? De la fórmula. Bueno, buscamos un libro y nos dice más la gravedad por el tiempo. Y me dice que B final al cuadrado es igual a B sub 0 cuadrado más, buscamos ahí para no confundirnos, y nos dice que es 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí? Aquí están los parámetros que te definen esto. Sé además que la B sub al cuadrado son los B sub X al cuadrado más los B sub Y al cuadrado. Que esta sería la velocidad en cualquier punto a lo largo de la trayectoria. Los B sub X cuadrado y los B sub Y cuadrado. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Van a colocar esos vectores. ¿Dónde está la velocidad inicial? ¿Dónde está la distancia? Siendo X el alcance. Y siendo T el tiempo de vuelo. Estos son los parámetros. ¿Dónde van aquí? ¿Dónde los vas a colocar? Eso es lo que dice. Elabora un dibujo mostrando la curva que que describiría un objeto a ser lanzado horizontalmente e indique sobre el mismo cada uno de los parámetros que lo definen. Lo vas a indicar.
En una leyenda desarrolle cada uno, que es B sub 0, que es T, que es X, que eso es lo que van a colocar en una pequeña leyenda. ¿Sí? Una cuestión muy sencilla. Es simplemente para que se refresque un poco la memoria de lo que se va a hacer en la práctica. Por eso es la puerta de entrada de la práctica. El procedimiento práctico, ya veo que no han tenido mayores inconvenientes. Inclusive cuando estuvimos en las clases presenciales no hubo ninguna pregunta relevante así que viera que no estaban entendiendo lo que tenían que hacer. Lo único es lo siguiente, fíjense, cuando ustedes, vamos a borrar aquí, cuando ustedes colocan los puntos, lo que te está diciendo en la gráfica es que el primer punto lo vas a aplomar con el borde de la mesa. Supongamos que este es el borde de la mesa. Vas a aplomar y este es el punto. Los puntos sucesivos, la distancia, yo sugiero allí 20 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer con 15 centímetros, háganlo con 15 centímetros, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer con 10, háganlo con 10, no hay ningún problema. Claro, con 10 es un poquito más tedioso porque las distancias son muy cortas, ¿no? Pero más de 20 te hace que la curva no haya suficientes puntos para definirla. Por eso es que yo coloco 20. Entonces, ¿lo puedo hacer con 15? Hacelo con 15, no hay ningún problema. ¿Lo que puedo hacer con 10? Hacelo con 10. ¿Lo puedo hacer con 25? Bueno, de poder se puede, pero no es conveniente que ustedes para definir esta curva tengan 1, 2 y 3 puntos. Porque eso no te define una curva, porque entonces tú vienes y puedes hacer esto. ¿Entiendes? Y no es el deber ser. Por eso es que hay que tener la mayor cantidad de puntos para poder definir la curva. Ah, ok, este es el trazado de la curva. Entonces, por eso es que yo recomiendo que sean distancias menores, iguales a 20 centímetros. Por eso, fíjense, cuando se trabaja en prácticas de laboratorio, hay partes donde ustedes tienen cierta libertad. Libertad porque no son parámetros que te hacen cambiar los resultados. Por lo menos que yo, en vez de 20 centímetros, utilice 15 centímetros, no me hace cambiar el resultado. Lo que hace es que la curva no me la va a definir, me la va a definir inclusive mejor, si reduzco de 20 hacia atrás. Si pongo más de 20, no me va a definir bien la curva. Y eso es lo que se busca. Porque cuando te dice aquí objetivo, demostrar que el objeto lanzado horizontalmente desde una altura Y describe una trayectoria parabólica. ¿Qué es lo que vas a describir? ¿Qué es lo que vas a ¿cómo se llama? A garantizar, ¿no? A demostrar. Eso es lo que se va a demostrar en la práctica. ¿Okay? Entonces, eso, fíjense que ¿cómo se llama? El procedimiento no ha habido ninguna duda con respecto a lo que dice el procedimiento. La única duda, como duda, pero fue más bien una inquietud, yo llamo más inquietud que duda, es con respecto a esa distancia. ¿Okay? Y la otra duda, que tampoco es una duda, es con respecto a la altura. ¿Okay? Que yo les dije, señores, mientras más alto es el objeto, la mesa o de donde la superficie, de donde van a lanzar el objeto, la curva les va a quedar mejor y van a tomar mejor los tiempos. Eso lo demostraron ustedes cuando hicieron la práctica pasada, en la práctica de caída libre, que cuando agarraban objetos pequeños para tomar las alturas, era un poquito más difícil. ¿Por qué? Por la destreza que podrían tener manejando el cronómetro o el teléfono. ¿Entiendes? Entonces, por eso que digo, no es una duda. ¿Puedo utilizar una banqueta de 60 centímetros? Usala. Te va a dar más dolores de cabeza porque los tiempos van a ser un poquito más difíciles de que sean los tiempos exactos. Pero no hay ningún problema. ¿Okay? Eso no es una limitante. Ok. Entonces, eso es con respecto a la gráfica. Fíjense una cosa. Con respecto a lo que siempre coloco yo al final, que dice importante. Por favor, lean bien eso y háganle caso a lo que dice allí, porque esas son parámetros para evaluar. Yo recomiendo allí que coloquen las dos curvas. O sea, si ustedes tienen
la hoja de papel milimetrado. Esta es mi hoja de papel milimetrado. Entonces, si yo la divido en dos, yo puedo hacer aquí una curva y aquí hago la otra curva. Acuérdense que son dos curvas. Una curva que ustedes tomaron moviendo el objeto, moviendo la superficie vertical y tenían las alturas. Y aquí lo están haciendo con los tiempos de arriba hacia abajo. ¿Por qué recomiendo yo que sean las dos en la misma hoja de papel milimetrado? Primero, para que gasten menos papel. ¿Okay? Y segundo, para que tengan las dos juntas y puedan ver qué tanta diferencia puede haber entre una y la otra. Las dos caben perfectamente en una sola hoja. Entonces, yo tengo las dos hojas, las dos curvas en la misma hoja. Ah, perfecto, no, las curvas son igualitas. Bueno, hay una pequeña diferencia aquí. Eso es todo. Entonces, cuando les dice aquí, las curvas de la parte 3 y la parte 4, lanzamiento horizontal, pueden estar en la misma hoja de papel milimetrado de manera que sea más fácil la comparación. Y fíjense que la palabrita que dice, pueden estar. No quiero, perfecto, si ustedes no quieren, hacer las dos en hojas separadas y no hay ningún problema. Es simplemente una recomendación para que el trabajo les quede más fácil al momento de sacar las conclusiones y de hacer las observaciones. ¿Ok? Ajá. Con respecto al problema de la escalera. Fíjense, el problema de la escalera, hay dos formas de hacerla. Bueno, no digamos dos formas. Hay varias formas de hacerlo, pero vamos a hablar de dos formas en particular. Una, que ustedes tracen su eje de coordenadas y dibujen la escalera. ¿Ok? Una recomendación. Fíjense, no es determinante que ustedes digan, este es el primer escalón o este es el primer escalón. ¿Sí? ¿Por qué? Cuestión de gusto. Pues. No, eso es diferente a que un edificio tiene planta baja y primer piso, y eso es otra cosa. Pero, en definitiva, ustedes me van a decir cuál fue el escalón que tocó a partir de una identificación que le van a hacer ustedes a su gráfico. Este es el descanso. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 escalones. Yo lo haría así. Te dicen que la contrahuella tiene 22. ¿Ok? Entonces 22 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 22 por 9 es igual a la altura. Esta altura que está aquí. Que para los efectos nuestros es la Y. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 veces 22 me da la altura. La distancia de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La distancia de aquí, 20 por 8. Cuando yo hago mi B es igual a distancia sobre tiempo, esta distancia es esta distancia. Y cuando hago esto, esta Y es esta Y. Y listo. Cuando yo hago mi escalera, la escalera no es que la van a poner ¿cómo se llama? Bien oscura y van a hacer los ladrillos y no, nada de eso. Una escalera, un trazado muy suave. Porque sobre eso van ustedes a hacer la curva. Yo hago la curva, ¿ok? Completa y sé cuál escalón me está tocando.
la otra forma. Primero hago la curva y luego hago la escalera. No importa. Recuerden que el problema les dice gráficamente. Este problema tiene la particularidad de que si lo hacen analíticamente, les da el escalón anterior. O sea, si gráficamente les da el escalón 5, analíticamente les da el escalón 4. ¿Por qué? Por esta esquinita que está aquí. Entonces, cuando yo hago la curva que me hace esto, bueno, aquí no se observa, ¿no? Pero cuando yo hago la curva, supongamos que a ustedes la curva le dio algo así. Entonces, analíticamente le está dando esto que está aquí. Pero gráficamente les da esto que está aquí. Pues, hey, estáis rompiendo el escalón. Y la pelotita no va a romper el escalón. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. Se hace gráficamente. ¿De qué forma? Normalmente se hace con un B sub 0, es la combinación de una caída libre con un movimiento horizontal. No hay nada extraño en eso, eso lo vieron ustedes hasta el cansancio, lo vieron en física 1. Entonces, no tiene nada de particular. La escala. Cuando aquí se dice siempre, ¿no? Porque aquí lo diga, ¿no? Determine gráficamente algo, el gráfico es a escala. Quiere decir que ustedes van a tomar una escala cómoda para trabajar, donde van a dibujar la huella y van a dibujar la contrahuella a escala. ¿Cuál es la escala? La escala la seleccionan ustedes. Recuerden que cuando ustedes van a hacer un dibujo en hojas de papel milimetrado, tienen que utilizar la mayor cantidad de espacio posible dentro del papel. ¿Para qué? Para que sea más fácil recoger la información. Que sea más fácil visualizar el resultado. Eso es lo que se pretende. Entonces, deben ser una escala cómoda. ¿Qué es una escala cómoda aquí? Bueno, que cada milímetro valga, no sé, 2 centímetros, por decir algo. Ah, perfecto. Quiere decir que 10 milímetros son 20 centímetros. Listo. Entonces, en la contrahuella serían 11 milímetros, o sea, 11 cuadritos serían los 22 milímetros, los 22 centímetros. Y así, ya, ya. Con esa escala, trabajan comodísimo. No se compliquen la vida poniendo escalas extrañas. No. Si la escala es más sencilla, no se puede. ¿Okay? Eso con respecto a determine gráficamente cuál es el primer escalón que golpea, justifique analíticamente cada uno de los puntos que describe la trayectoria. Entonces, son dos cosas. Gráficamente voy a determinar el escalón y analíticamente voy a justificar los puntos. Ahí está la fórmula. Estas son las que le anoté ahorita. Tienes un movimiento horizontal que es constante, una velocidad horizontal que es constante y una caída libre. Combinando esos dos te dan los puntos. Eso no tiene nada de extraño, o sea, es lo mismo que vieron ustedes en física 1. Lo único que aquí lo estamos haciendo gráficamente porque normalmente en física 1, en la parte teórica, no se hace el problema de una manera gráfica, de la manera analítica. Entonces, bueno, como uno de los propósitos que tiene el laboratorio de física es que se hagan gráficos y ustedes entiendan que la información de una forma rápida se capta desde un gráfico. Entonces, ok, vamos a hacerlo gráficamente. Eso es todo. Entonces no es mal de morir. Con respecto a lo del péndulo, fíjense, en el péndulo lo único complicado, que no es nada complicado, sino que la práctica es un poquito tediosa. ¿Por qué es tediosa? Porque que yo cuelgue algo, ¿okay? Yo voy a colgar algo y lo pongo a pendular y tengo que esperar que termine de pendular, todo ese tipo de cosas, a veces, ¿hasta cuándo? Pero la práctica es muy sencilla. Una recomendación. Cuando ustedes hagan los péndulos, acostúmbrense a hacer una línea que es la que define el equilibrio de ese péndulo.
esta línea es la que me define el equilibrio de este péndulo. Como te hablan de un ángulo. Los ángulos normalmente son ángulos pequeños, 10, 12, póngale 15 grados. Eso es otra cosa. En la práctica te dicen que trabajes con, creo que con 10 grados, no más de 12 grados. Ok, que ustedes trabajen con 13 grados, eso tampoco es grave. Pero la cuestión es que siempre tiene que mantenerse esa abertura, ese ángulo. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro un transportadorcito, trazo mis 12 grados, 13 grados, el que yo quiera. ¿Qué me está diciendo ahí? Que toda la práctica, toda, la voy a hacer yo con este ángulo. Eso es lo que me está diciendo. Todas las partes de la práctica la voy a trabajar con el mismo ángulo, sea 12, 13, 10. Entonces, ya queda la marca, tienen que evitar esto. No es recomendable que el punto de pivote se mueva. Marcan sus grados, ¿okay? 12 grados, y hacen toda la práctica con eso. La otra forma es haciendo una plantillita. ¿Por qué? Porque si para cada una de las partes voy a tener que estar moviendo, buscando con el transportador el ángulo, se va a perder más tiempo. Si no tienen una pizarra blanca, agarran un cartón limpio, ¿ok? Bien limpiecito, y hacen la marca. Más nada. O sea, ustedes tienen que, acuérdense siempre de buscar su comodidad. La forma de trabajar en la que ustedes se sientan cómodos y en la que sea fácil obtener la información que necesitan. Entonces, en la primera parte, le dice que van a construir un péndulo ajustando la cuerda de tal manera que tarde 1 segundo en hacer una oscilación completa. Fíjense. En esta parte, cuando se hace pendular, lo ideal es tomar el tiempo desde el momento en que él hace, después que hace la primera oscilación. Es decir, si yo suelto esto aquí, ¿ok? Ok, 1, 2, 3, 4, y así lo voy llevando. O sea, no es bueno, no es recomendable que sea ya. No. Se puede hacer. Pues yo lo voy a hacer desde el momento en que llega aquí. 1, 2, 3, 4. Bien. Y así tomo el tiempo. ¿Por qué? Porque si lo haces desde aquí, hay más probabilidad de que te equivoques. Hay más probabilidades de error. De que te dices ya y después de que lo sueltas. Entonces, no. Lo sueltas y cuando llega aquí, comienza tu conteo. Ta, 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 ta. Listo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se toma, acuérdense que el periodo es igual a el tiempo en el que hace una cantidad de oscilaciones. Entonces, nosotros vamos a buscar que el periodo sea igual a 1. ¿Por qué? Porque va a ser una oscilación en 1 segundo. En 1 segundo, una oscilación. ¿Qué es lo que hace uno? Toma más o menos un promedio. Aquí, 1, 2, 3, perdón, disculpen. 1, 2, 3. Esas 3 oscilaciones, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Ah, se tardó más de 3 segundos. Recorto la cuerda. Se tardó menos de 3 segundos, alargo la cuerda. Más nada.
Entonces ajusto la cuerda, tengo que ajustar la cuerda, a manera de que obtenga, normalmente, o sea, digo yo normalmente, se busca más o menos un promedio de 3 oscilaciones en 3 segundos. Que te va a dar un periodo de 1, una oscilación por segundo. ¿Okay? Entonces, cuando tienen eso, miden la cuerda. Y con la fórmula que les dice que el período es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. ¿Okay? Y si lo dudan, se busca una chuleta y lo verifican. Despejo de ahí la longitud. ¿Cuál es la longitud la longitud de la cuerda que debe tener un péndulo para que el período sea de 1 segundo? Y lo comparo con lo que me dio. Y listo. Estoy en el orden, no estoy en el orden. Fíjense, cuando ustedes los resultados están muy distantes, es decir, supongamos que la longitud aquí le dio 50 centímetros. Y la longitud que le dio a ustedes real fue de 80 centímetros. Lo que estoy diciendo no sirve. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Hey, vamos a repetirlo porque hay un error en alguna parte. Tomaste el tiempo mal, estornudaste cuando ibas a mirar el teléfono, lo que sea. Pero hay algo que no funciona. Hay que hacerlo de nuevo. Que te dé 49.5. Ah, perfecto, estoy en el orden. No hay ningún problema. Pero cuando las diferencias son muy grandes, hey, eso hay que repetirlo. Es lo mismo que yo les decía cuando ustedes hacen una curva donde todos los puntos están así y hay un punto por aquí. Ese punto me está haciendo ruido. Algo pasó allí. Porque no es el comportamiento de la curva. Así pasa con esto. Y así pasa con todas las prácticas, las operaciones que se hacen para comprobar algo que es teórico, lo vamos a comprobar con la vida real. Si las diferencias son muy grandes, hay algún problema. Las diferencias son pequeñas, ok, justificamos esas diferencias pequeñas, pero las diferencias grandes a veces no tienen justificación. Entonces, esa es la... Entonces, ya ustedes, ok, perfecto, calcularon eso, no hay ningún problema, ya tienen la diferencia. Con ese mismo péndulo, ustedes van a tomar el tiempo que tarda en hacer 20 oscilaciones. Entonces yo tengo que 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas oscilaciones? ¿Cuánto tiempo me demora él en hacer 20 oscilaciones? Se está quedando sin tiempo ya. ¿Okay? Entonces, ese tiempo entre 20 oscilaciones me da el periodo, que es lo que ustedes van a graficar. Periodo contra tiempo. Recuerden que el periodo, no importa que las unidades del periodo sean unidades de tiempo, pero el periodo va en el eje de la Y. Por eso es que creo que aquí se los digo. Bueno, no importa. Pero por aquí hay alguna parte de decirlo. Entonces, el periodo va aquí y la longitud de la cuerda va aquí. Aquí es... usted va a lo promedio y determina el valor de la gravedad. Ah, no, aquí no van a graficar. A ver, esta es la otra parte. Aquí van a determinar el valor de la gravedad. Yo tengo el periodo promedio con la longitud de la cuerda que conozco, que son... El péndulo construido en la parte anterior, ok, ya la conozco porque lo hice con el péndulo de la parte anterior. En el péndulo de la parte anterior yo determino una longitud. Entonces, con esa longitud voy a trabajar para la segunda parte. ¿Sí? Entonces, por eso es que con esa longitud voy a determinar, esa es la longitud que voy a meter aquí. Despejo la gravedad con el periodo promedio y obtengo el valor de la gravedad. El valor de la gravedad, nosotros sabemos que debe estar alrededor de los 9.806, 9.81. Que te dio 19, 20. Hay un problema. Hay un problema, hay un error, normalmente es un error humano. Entonces tenemos que repetir lo que hicimos.
porque no puede ser tanta diferencia. Que te dio una gravedad de 10.5, perfecto, lo podemos aceptar. ¿Ok? La otra te dice, prepare 3 péndulos con cuerdas de 50 centímetros de largo. No es que van a preparar los 3 péndulos, se pueden preparar los 3 péndulos, no hay ningún problema. Pero las masas son las que son diferentes. Como es la misma cuerda, fíjense, yo lo hago con esto, con unos frasquitos. Supongamos que esto que ustedes ven aquí, esta longitud de la cuerda sean los 50 centímetros. Entonces, perfecto. Yo cuelgo aquí, tengo los 50 centímetros. Aquí más de 50 centímetros, pero no importa. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Para variar la masa, yo quito este frasco y pongo otro frasco. ¿Qué estoy haciendo? Estoy garantizando que la longitud de la cuerda es la misma. Digo yo, utilizando estos frascos son los de condimentos que se botan normalmente en la casa, ¿no? Entonces, ya lo hice con el segundo frasco. Agarro mi tercer frasco, pues. Y listo. Tengo la misma longitud de la cuerda. Estoy garantizando que la cuerda es la misma. La longitud de la cuerda es la misma. Y con esto hago la práctica. El ángulo tiene que ser el mismo. ¿Ok? Entonces, trabajo con el mismo ángulo. Y en la otra parte, te dice una única masa conocida, pero variando la extensión de la cuerda. Ah, perfecto. Entonces ya tengo la masa conocida y tengo que recortar la cuerda. ¿Okay? Le hago 3 nuditos para la parte 1, para la parte 2 y para la parte 3. Te dice, para esta parte se trabaja con una única masa conocida, pero variando la extensión de la cuerda. Fije la longitud de trabajo y tome como referencia 20 oscilaciones. ¿Okay? Repite el procedimiento. Son 3 longitudes. ¿Cuántos son las longitudes? Las longitudes las seleccionan ustedes. Traten de que sean, por decirle algo, 15, 20, 25 o 10, 20, 30 o algo así. No vayan a agarrar longitudes, no. No, voy a agarrar 13.75 y la otra va a ser 25.48. No, ¿qué te pasa, loco? No. O sea, busquen siempre la comodidad. Comodidad porque ustedes van a tener que graficar eso y después va a ser más difícil colocarlo en una escala en el gráfico. ¿Okay? Aquí le dice, elabora un gráfico de longitud versus el cuadrado del periodo. Coloque las longitudes en el eje de las abscisas. Eso es lo que, por eso que digo, en alguna parte estaba. En el eje de las X va la longitud. El periodo va en el eje de las Y. Debe presentarse, ok. Esta práctica, acuérdense que siempre los informes de laboratorio tienen una introducción, tabla de contenidos, el contenido, etcétera, etcétera. Conclusiones, bibliografía. La introducción tiene que hablar de las dos cosas. Cuando ustedes hablan de la introducción, ustedes pueden decir, bueno, en esta práctica se divide básicamente en 2 partes. En una se comprueba el comportamiento de un objeto lanzado horizontalmente y en el otro podemos demostrar o se puede demostrar, tratando de no personalizarla, se demuestra que la aceleración de gravedad está en el orden de los y que la masa no es determinante en el periodo de un péndulo. Eso es lo que demostraron y eso es lo que hicieron. ¿Qué es lo que se persigue con esa introducción? Es más, prácticamente también les di las conclusiones, pero bueno, ahí más o menos ese es el orden. Pero tienen que hablar de las dos cosas. La introducción se habla de las dos cosas. Lo mismo que en las conclusiones. Las conclusiones tienen que ser una por cada una de las partes. ¿Qué conclusión se llegó por cada una de las partes? La presentación será con la estructura básica del informe. El caso de presentar los manuscritos será bolígrafo en hoja blanca. En los anexos se deben incluir fotos que corroboren la realización de la práctica. ¿Cuántas fotos van a colocar? Eso queda a criterio de ustedes. Pero que aclare que en verdad hicieron la práctica. Se coloca una bática de laboratorio, por favor, si les es posible, para darle cierto caché a la práctica.
¿Entiendes? Entonces, deben salir, si lo hacen en pareja, deben salir las dos personas, al menos en una de las fotos, con el instrumento que utilizaron o que idearon para hacerla. Todas las curvas deben ser en hoja de papel milimetrado y ambos integrantes deben aparecer al menos en una de las fotos. ¿Sí? Esa es la práctica. Desde que la práctica no es nada complicado, no es nada del otro mundo. ¿Que es laboriosa? Sí, es laboriosa. Yo creo que ya, si no me equivoco, el 80% de ustedes ya lo debe tener lista. Y deben estar esperando un dato último por si acaso. O sea, reviso. Ah, no, perfecto. Aquí es mejor que lo haga así para que se vea mejor. Más nada. Okay. Ajá, quedan 2 minutos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Wow. Ahí por el chat. Ok. Chat. Se usa la longitud analítica a la del péndulo. O la del péndulo. No la del péndulo. Utiliza la del péndulo. La que ustedes utilizan. Por eso es que te dice, con el péndulo que usaste en la parte anterior, vas a seguir trabajando. Aunque si te pones a ver a la hora de la chiquitica, no importa. Simplemente lo aclaras. ¿Cuál es la longitud del péndulo con el que estás trabajando? No es significativo porque se supone que las diferencias no son grandes. ¿Okay? Entonces, considerándolo, aclarando, ¿no? La longitud del péndulo es tanto, porque es el péndulo anterior, pero debería ser el que te dio en la práctica, no el que te dio analíticamente. ¿Okay? Hay que tomar 3 veces el tiempo también. ¿En la parte qué? En la parte 4. Siempre hay que tomarlo por lo menos 3 veces. Acuérdense que sea la mínima cantidad de intentos o de intentos que se hace para corroborar algo. Si sale mal hay que hacer 4 o hay que hacer 5. Pero sí, trabajen mínimo con 3 eventos. ¿Okay? Menos de 1 minuto. Bueno, yo creo que con esto quedó claro. Cualquier cosa nos comunicamos por el Telegram. Si hay algún apuro, yo puedo poner la fecha tranquilamente para el lunes. ¿Okay? Ustedes me dirán, no, ya tenemos eso listo, lo vamos a entregar el domingo. Perfecto, no hay ningún problema. Pero probablemente la ponga más bien para el lunes. Para que el domingo trabajen tranquilo. Una Es pregunta. más, de hecho, lunes. Listo. Actividades para el lunes. Una pregunta.